Sobre el matrimonio igualitario. Está pendiente todavía Yumiko Palomares, que le hemos estado buscando, pero ella está en la Ciudad de México. Entrevistamos a Óscar Ferrato como una opinión más, obvio, no válida. Aquí se escuchan todas las voces de todas las ideologías, de todos los estratos, especialistas, sin ninguna fobia, por supuesto, personal, ni estarnos inclinando sobre un tema, yo creo que primordial, y es necesario pues escuchar también, de hecho, Guillermo Núñez, pues toda una autoridad en la materia, especialista en género y sexualidad del CIAT. Me gustaría invitarlo también a un debate por acá. A Guillermo, ahorita estás fuera de la ciudad, ¿verdad, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Sí, estoy fuera de la ciudad. Buenos días. La próxima semana aquí sería bueno, que, que estuvieras con nosotros, porque pues el tema va a seguir, ¿no? Sí, claro. Mira, yo no estoy de acuerdo con debatir asuntos de derechos humanos, Luis Alberto. A mí Sí, me es lo que me preocupa has dicho, eso. es lo que me has dicho Sí, otras también veces. me Sí, así preocupa es. eso. Y no estoy de acuerdo. Creo que los temas de derechos humanos no se deben de debatir. Y yo siempre comparo esto con debatir si los negros tienen alma o no, como en el siglo XVI. Yo creo que sobre eso está muy claro ya la Constitución y esos temas no son a debate. Ujú. Claro, pero pues estarás de acuerdo que por el formato y por lo que sucede en nuestra sociedad, pues tenemos que escuchar a diferentes voces, ¿no? Pero lo importante es que entrevistarte y escucharte a ti, que tienes muchísima información, te insisto, eres una autoridad en la materia de este tema. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en el Congreso de Sonora respecto a esta? Pues estamos a un paso de que se apruebe o veremos si no hay también intereses que puedan bloquear esta iniciativa, Guillermo Núñez. Sí, es interesante lo que se presenta. Es un poco penoso que se presente a esas alturas y que todavía haya esa situación dentro del Congreso, ¿no? Y dentro de cierta clase política. Y es penoso porque es cosa de conocer lo que sucede en el mundo, con más de 20 países que han aprobado esto desde hace mucho, con 18 estados, 18 entidades federativas en el país que ya aprobaron este asunto, con una declaración clara de la Suprema Corte de Justicia, con una jurisprudencia del 2015 que dice claramente que es discriminatorio cualquier legislación que considere que el matrimonio solo es entre hombre y mujer. Es decir, cuando ya hay resoluciones, incluso de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales, y que además a nivel constitucional está muy claro el artículo primero sobre la no discriminación. Entonces es penoso el estado en el que se encuentra este asunto todavía, pero es de alguna manera esperanzador que esto pueda destrabarse en el Congreso a través de la aprobación de esta iniciativa de ley. Si no se aprueba, Luis Alberto, nos van a venir a corregir la plana. Ya lo hicieron con Nuevo León, ya lo hicieron con Baja California, ya lo hicieron con todos los estados que en el Congreso, en sus congresos, rechazaron estas iniciativas. Suprema Corte de Justicia me dio un plazo para que eso se corrigiera y lo tuvieron que hacer. Entonces, ¿qué necesidad de pasar por esa situación tan bochornosa para el Congreso del Estado de Sonora, para la sociedad sonorense, que es vista de esa manera por las autoridades nacionales, federales, sobre todo por la Corte como verdaderamente provinciana, así vamos a decirlo así, mediocre, ¿entiendes? Entonces, ¿qué necesidad de que se expongan de esa manera los políticos sonorenses de esa manera, ¿no? Y eso va también para el gobierno del Estado, Luis Alberto. Eso también va para el gobierno del Estado. El gobierno del Estado tiene mucho que decir al respecto, que es otro poder, pero tiene mucho que decir porque estamos frente a un partido que está gobernando. Es el PRI el que está gobernando. Entonces, yo creo que es cosa de tener altura de miras, visión de Estado en estos temas. Venimos arrastrando como sociedad sonorense una historia de exclusiones, de violencias, de marginaciones. En el siglo XVIII contra las mujeres, persecuciones contra los yaquis, contra los pueblos indígenas, contra los chinos. Luis Alberto, en este siglo, en el siglo pasado, en el siglo XX, el Código Civil de Sonora prohibía el matrimonio entre mexicanas y chinos. O sea, esa es nuestra historia, es una historia de fascismo, es una historia penosa, vergonzosa, que si la conociéramos de veras nos daría vergüenza y no estaríamos debatiendo esto. El matrimonio en Sonora prohibió que se casaran los chinos con las mexicanas. Entonces, a ese nivel, y se justificó diciendo que los chinos eran viciosos, degenerados, iban a degenerar la raza, iba a ser el fin de la sociedad. Lo mismo que se dice ahorita contra las personas, las parejas del mismo sexo.
Entonces, acabemos ya con ese hilo, cortemos ese hilo de odio, de persecución, de chivos expiatorios, y creamos una sociedad pues más cohesiva, mucho más solidaria, equitativa, ¿no? Bajo principios de derechos humanos. Miremos hacia el siglo XXI, miremos hacia dónde va el futuro de las sociedades ahorita, ¿no? Estaba escuchando creo que era Julio, ¿verdad? Julio del movimiento ABC, Sí. y digo, la sociedad sonorense se manifestó con el tema de la guardería, manifestó esta reserva moral que tiene la sociedad sonorense de cohesión, de solidaridad en los momentos claves. Esa es la parte de la sociedad sonorense que debe expresarse ahora. Cohesión, solidaridad. Las leyes mandan mensajes morales a la sociedad. Como sociólogo te lo digo, es un asunto de cómo entendemos la sociedad. Si nos entendemos de manera cohesionada o seguimos buscando enemigos internos, gente a quien perseguir, a quien echar la culpa. Entonces, apostémosles por una sociedad solidaria, equitativa, igualitaria, y amemos a las personas gays y lesbianas de nuestra familia. Las personas que van a votar, estoy seguro, tienen un hijo, una hija, un primo, una sobrina, un sobrino gay y lesbiana. ¿Qué mensaje les van a mandar? Les van a decir, mira, hijita, tu pareja, tu amor, tu cuidado con otra pareja, con tu pareja, vale menos que el del otro hijo. Les van a decir eso. Para ellos, ante sus ojos, el amor que una persona tiene por alguien es menor que la que tienen otras parejas solo porque son heterosexuales. Los cuidados, la atención que se dan cuando están enfermos, ese compromiso, porque el matrimonio finalmente es un compromiso también de cuidados. Fomentemos una sociedad donde la gente se cuide, se atienda, se proteja, se respalde. Y eso es finalmente la institución matrimonial, ¿verdad? Entonces, esa es la apuesta que yo creo que tenemos enfrente. Oye, pues la verdad lo tuyo es tan amplio y tan bueno lo que estás diciendo que aplica a todos los niveles, ¿eh? Es decir, a todos los niveles sociales, como dices, Sonora, ese rasgo de fascismo, de persecución, dices, cortemos ese hilo de odio, de persecución, de chivos expiatorios, de quitar culpas, y sí es cierto. Todo eso lo Sí, sí, tenemos, ahí sí. está, Así en la es, ¿verdad? historia, en la persecución contra los chinos, el callismo, lo que significó Así es. la persecución contra yaquis, que dices, tienes toda la razón, no le quito ni una coma a todo lo que estás diciendo de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho en Sonora, Guillermo. Así es, Luis Alberto, es una historia terrible. El historiador Aarón Grajeda ya escribió un libro al respecto sobre las persecuciones en la historia de Sonora, constantes, siempre presentes, y quiero decir algo, no es una persecución que organice toda la sociedad, son ciertos grupos sociales, son ciertas élites económicas y políticas, y yo creo que se equivocan las personas que dicen que Sonora, que no está preparado. Miren, yo soy antropólogo, yo hago investigación constantemente, vivo en eso, escucho a la gente. Y me preocupa porque eso nos habla de que los políticos, los diputados, ayer estaba escuchando uno, y no recuerdo su nombre, del Encuentro Social del sur del estado, y uno del Verde Ecologista, y es preocupante que digan eso, porque a mí me hace pensar que no escuchan a la sociedad, que no tienen los oídos abiertos hacia sus propios hijos e hijas. Pregúntenles qué piensan, esos jóvenes, que no son tan jóvenes ya. Hay una brecha generacional en Sonora, pero jóvenes, no solamente menores de 20 y 30, que tienen una claridad al respecto, un chip ya muy metido de respeto, de inclusión, de no discriminación. Eso es muy esperanzador. Entonces yo diría, escuchen, no se queden en el ámbito de la iglesia a la que van, con los grupos de su generación, con los que siempre han platicado, que es con los que fueron a la escuela, gente que ya tiene 60, 70 años, o en fin, no, es decir, la sociedad ha cambiado. Y eso va para todos, ¿no? También va para el gobierno del Estado, va para la propia gobernadora. Escuchen a sus propias hijas, a sus propios hijos, escuchen lo que está pasando en la sociedad. Mira, lo que yo escucho, y te lo digo, Luis Alberto, es que los jóvenes se sienten avergonzados del estado en el que viven cuando se tocan estos temas. Les gusta muy bien, qué bonita la propaganda turística, el Cerro de Tetacahui, qué bonitas playas, pero les da vergüenza cuando se dan cuenta que es un estado que todavía estos temas no ha transitado, no ha aprobado esto, y otros temas como la ley de identidad sexogenérica y otros, les da vergüenza, se sienten vistos por el resto del mundo como provincianitos, como mediocres, y los jóvenes no quieren sentir que viven en un estado mediocre.
La evaluación que hacen los jóvenes que yo he entrevistado en las calles es de que el gobierno del Estado sí ha hecho muchas cosas, muy bonitas carreteras, pero dicen, pero ahí está, estos temas, ¿no? Es decir, ahí sienten como que hay una mediocridad en términos de falta de visión de Estado en estos temas. Entonces, yo creo que sí tenemos que transitar hacia una sociedad de plenos derechos humanos, que sea inclusiva, que sea solidaria. Se nos vienen muchos problemas, Luis Alberto, ya están aquí, los temas de la violencia criminal, del crimen organizado, del narcotráfico, y esos temas, desde la investigación que yo mismo he hecho y otros colegas han hecho, es que hay una fuerte relación entre crimen organizado y sociedad machista. Es decir, el crimen organizado se alimenta de personalidades supremacistas en términos de género, machistas, homofóbicas, altamente machistas. Entonces, la sociedad, si queremos enfrentar juntos lo que ya se nos viene encima, el crimen organizado, y queremos transitar hacia una cultura de paz, tenemos que hacer una cultura de paz a ese nivel, de inclusión, de no homofobia, de no discriminación, de plena aceptación, de amor y paz dentro de nuestras familias, dentro de nuestros barrios, de nuestras ciudades, y abrazar la diferencia cultural, religiosa, sexual, de género, amorosa. Eso es transitar, y juntos vamos a ser más fuertes como sociedad para enfrentar lo que sí es un problema, Luis Alberto, que es la violencia. El amor no es un problema. Que dos hombres se amen no es un problema y quieran comprometerse para cuidarse, atenderse, si están enfermos, para apoyarse económicamente. Eso nos debería dar gusto. No preocuparnos. Mira, Luis Alberto, mira qué diferencia en Europa. En la Gran Bretaña fue el Partido Conservador el que metió la iniciativa de matrimonio igualitario. El Partido Conservador, porque el Partido Conservador entiende la importancia de la solidaridad, de la cohesión social. Le apuesta mucho al tema de la cohesión social. Pues ese es el asunto. Este tipo de iniciativas fomentan la cohesión social. Es un mensaje positivo perfecto. Adelante con el cuidado mutuo, adelante con el amor, adelante con las formas de solidaridad social en las parejas de distinto sexo o del mismo sexo. Y yo creo que ese es el mensaje que deberíamos retomar. Y eso es un llamado a las personas de encuentro social, de movimientos cristianos, del propio PAN, del propio PRI. Tengan altura de miras, miren en términos de Estado, de visión de sociedad. Y yo creo que la visión de sociedad que debemos de tener es de una sociedad solidaria e inclusiva, de plenos derechos, amorosa, pacífica, y que juntos le hagamos frente a la violencia que se nos está viniendo encima. Dices el PRI, el PAN, ¿qué más? Encuentro Social, bueno, el Verde también, que ya lo dijo Luis Mario. ¿A esos harías un llamado específicamente? Sí, por supuesto. A que abrieran al gobierno de Sonora, a todos ellos, ¿sí? Claro, y mira, que entiendan que hay muchos priistas, hay muchos panistas. El PAN tiene el discurso de la dignidad humana. Es un discurso muy fuerte que tiene, de hecho, el discurso de la dignidad humana del PAN arranca de las nociones mismas de los derechos humanos que se dieron en el Renacimiento, ¿no? Es fundamental el concepto de dignidad humana. Los gays, las lesbianas tienen dignidad humana. El amor es fundamental en la construcción misma de la dignidad humana. Entonces, entendamos que el problema no es el amor. Transitemos una sociedad de respeto. Un matrimonio que no incluye a las parejas del mismo sexo no es excluyente, es discriminatorio, se le hace sentir a las personas que valen menos, que sus relaciones son de menor calidad, de menor factura social, vergonzosas, y no hay nada vergonzoso en eso. Y entonces está mandando un mensaje, está entendiendo mal el mensaje. Todos, en toda familia ahí decías ya una persona por supuesto, un claro. homosexual, pues me decías, es decir, Sí. para llamar las cosas con su nombre, pues si la clase política no lo entiende. Así es, en todas las familias. Y además, esas personas que están opinando en contra, desafortunadamente, por desinformación, por prejuicios, porque así los crearon, miren, estoy seguro que algún maestro, alguna maestra queridas por ellos, es gay o fue gay, lesbiana, mejor ya murió. Pero vivió en el closet, vivió sufriendo, vivió sintiendo que no tenía plenos derechos. Tíos, tías, primos, primas, amigos queridos. Es decir, ya basta de que la gente siga viviendo en la oscuridad o en el sufrimiento. De hecho, las nuevas generaciones ya no se lo permiten y ya no aceptan ese nivel. Pero si la gente entendiera que mucha gente que ellos quieren, que los quiere a ellos y a ellas, es gay, es lesbiana, es trans,
¿sí? A lo mejor cambiarían las cosas y ojalá tuvieran una mirada mucho más, digamos, no solo de derechos, porque es fundamental, mucho más sensible y más, digamos, empática hacia su entorno. Si escucharan, si miraran, se darían cuenta de eso. Si dieran la oportunidad de que la gente a su alrededor, sus propios hijos, hijas, hablaran al respecto, se darían cuenta que la gente que quieren es gay, es lesbiana, es bisexual, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto que tienen, es un reto legal que tenemos encima y es un reto cultural, sobre todo para la clase política. Te digo, porque la gente fuera, en la calle, sobre todo los jóvenes, están en otra sintonía y son los próximos votantes y son la gente que está allí también, que va a ejercer su voto, ¿no? Entonces, también es un llamado a los partidos políticos. Si perdieron esa elección, se van a ir quedando desfasados, y tener ideas. Yo siempre lo comparo así en clase cuando hablo en antropología sobre el tema de las ideologías. Luis Alberto, tener ideas de otra época es como vestirse con ropa de otra época. Hay gente que no se da cuenta, pero se ve ridícula cuando habla, no entiende el momento histórico, no viaja, no ha ido a Europa, no a Canadá, no a Estados Unidos, no a otros lugares. Es decir, es el lenguaje ya político en el mundo. El lenguaje político en el mundo es el de los derechos humanos, es el de la equidad, de la inclusión, es el de la construcción de la paz. Y esa es la apuesta que creo yo que la clase política debería hacerlo, ¿no? Muy interesante escucharte y te pido que pues sigamos al pendiente porque el debate va a seguir y pues no le quito ni una coma porque eso aplica a todos los sentidos sobre el discurso de odio que debemos de lograr una sociedad con distensión, basta que esas persecuciones, esos discursos de odio y a todo lo que hemos dado en la historia. Te mando un abrazo, estamos en contacto, gracias. Gracias, Luis Alberto. Hasta luego. Muy interesante, ¿verdad? Aplica a todo, a todo lo que ocurre en el Estado. Corte y